Bien, mira, hasta el momento estamos tratando de aislar la pieza fósil hallada de lo que es la matriz, es decir, el sedimento que la contiene. Lamentablemente hoy no hemos podido continuar con las actividades ya que, bueno, estuvo lloviendo por la noche, ayer por la tarde también un poquito y hoy por la mañana y tenemos este fuerte viento sur que nos da de frente, de lleno, en la excavación. La problemática es la siguiente, que nosotros no estamos trabajando en un terreno horizontal, sino que estamos trabajando en un terreno vertical, ¿no es cierto?, en la caída de la barranca, lo cual nos dificulta la tarea mucho en cuanto a seguridad. No nos olvidemos que este sedimento, el loess, es un sedimento muy fino que cuando se satura de agua, de contenido de agua, se torna muy resbaloso. Como nosotros estamos aproximadamente a unos casi 3 metros del piso, digamos, tenemos que transitar por la escalera, tenemos armado una base, esa base se embarra toda, generar, digamos, puede generar un resbalón, las mismas herramientas se pueden caer y bueno, eso hace que sea un poquito más complicado en cuanto a la seguridad. Así que por hoy hemos minimizado las tareas, pero bueno, en estos 2 días anteriores pudimos avanzar muchísimo con José, que es quien está colaborando todo el tiempo conmigo en la parte de la excavación. Después, por supuesto, todo un personal de la municipalidad de aquí de la villa está afectada a este trabajo también en cuanto a apoyo logístico, traslado de herramientas y demás. Así que de momento estamos conformes hasta donde hemos llegado, pero bueno, las inclemencias del tiempo hoy nos detuvieron un poquito. ¿En qué lugar fueron hallados estos restos, Javier? ¿En qué parte? Estos restos se han ubicado a unos 50 metros río abajo, tomando como referencia el puente histórico de acá. Ujú. La columna estratigráfica, es decir, el desarrollo vertical de la barranca, tiene aproximadamente unos 8 metros y nosotros estamos aproximadamente a la mitad de trabajando a la mitad de esa barranca. De hecho, hemos tenido que hacer una cueva, lo cual implica también cierto riesgo de derrumbe, pero bueno, hasta ahora estamos controlando todo eso, digamos, controlando en el sentido de que estamos testeando todo el tiempo si hay fracturas en el sedimento o cosas de ese tipo que nos puedan alertar sobre un posible derrumbe. Exactamente. ¿Y de qué características son puntualmente los restos encontrados? Fósiles. Bien, Restos fósiles. este hallazgo se trata de un gliptodonte de la Ujú. especie más, de la especie de tamaño más chico, digamos. Se trataría de un Neos sclerocaliptus. Es un animal que en vida tenía unos 2,5 metros de largo por unos 70-80 de alto. Eh, para que más o menos puedan visualizar su Ujú. morfología, estos animales están asociados directamente con los quirquinchos, las mulitas o peludos, como Claro. comúnmente les llamamos, Ujú. pero de dimensiones mucho más grandes, por supuesto. Es un herbívoro, un mamífero, eh, que vivió hace unos 8.000 años atrás, y forma parte de lo que se denomina megafauna sudamericana. Muy bien. ¿Y esto fue hace poquito? ¿Hace cuántos días más o menos que se encontraron estos restos? En realidad, estos restos han sido, por los comentarios que nos han manifestado las personas que han visitado la excavación, estos restos vienen siendo vistos desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que nadie se daba cuenta de que eran de un fósil, ¿no es cierto?, de un animal Claro. extinto. Pero el hallazgo se dio a conocer por parte de la persona que pudo identificar alrededor de 2, 3 meses aproximadamente. Y hace
una semana, digamos, hace 15, 20 días atrás, fue cuando me ubicaron y me consultaron a ver si podía venir para constatar si se trataba de un fósil o, bueno, o lo que fuera. Claro. Y ya para pasar en limpio, digamos, ya teniendo bueno, en cuenta que hoy las condiciones climáticas por ahí no acompañan para seguir con el trabajo, pero ¿cuál es la logística para la extracción de estos restos? Bien, el trabajo se desarrolla primero en aislar la pieza hallada, todos los restos que sean, en este caso es mucho más fácil porque un gliptodonte es un acorazado y si bien tienen un endoesqueleto, por lo general esos restos quedan atrapados dentro de la coraza. En el caso de este ejemplar, lo hemos hallado en posición de vida, y quedó alojado en una paleocueva. El nombre técnico de una paleocueva es crotobina. Nosotros lo que estamos haciendo ahora, lo que se hace en primera instancia, es aislar los restos hallados de la matriz, es decir, del sedimento que lo contiene. Nosotros lo que hacemos es abrir una trinchera todo alrededor. En este caso tuvimos que hacer un techo también, ¿no es cierto?, para poder aislar la pieza hallada. Una vez que nosotros logremos aislarlo completamente, que ahora se ha complicado un poquito porque si bien la coraza no está completa y también está colapsada por el peso de carga de los sedimentos acumulados durante más de 8.000 años, que es aproximadamente la edad donde se extinguen todos estos organismos, hemos hallado la porción caudal, es decir, los anillos que articulan la cola al caparazón y el tubo caudal, que es la última porción de cola, que es una porción de hueso rígido, donde tenía alojadas como una especie de espinas o protuberancias puntiagudas o no, todo depende de las especies, que servían para defensa. Lo cual eso complica a la hora de hacer un bochón, así que ahora tenemos que desarticular la cola y una vez que desarticulemos la porción caudal de la coraza, el procedimiento sigue con confeccionar un bochón. El bochón consiste en capas de yeso cubriendo todo el fósil y se hacen capas intermedias empleando tela de alpillera embebida en yeso. Es exactamente el mismo proceso de cuando nosotros nos quebramos un hueso, vamos a que nos atiendan y en el caso de una quebradura se confecciona un yeso que se realiza con vendas y yeso, digamos, por supuesto no es el yeso común que nosotros usamos, que es yeso industrial, ¿no es cierto? Pero el procedimiento es el mismo, es decir, es crear una nueva coraza de yeso de un espesor determinado para protegerlo y poder ser manipulado. Una vez que nosotros tenemos ese yeso confeccionado, que se denomina bochón, lo trasladamos a un recinto donde tenemos un ambiente controlado y entonces ahí abrimos ese bochón de yeso y empezamos a trabajar en el interior. En el campo no preparamos los materiales. Preparar significa limpiar los materiales, quitarles todo el sedimento que los contiene, porque al no tener un espacio controlado se puede ocasionar pérdida de material, roturas y demás, porque en el campo las condiciones obviamente que no las podemos controlar absolutamente. Una vez que nosotros preparamos todo el fósil, se limpia, luego de eso continúa la exposición, es decir, confeccionar un soporte, acondicionarlo y demás para poder preservarlo y exponerlo y brindar toda la información científica, teniendo en cuenta también, toda la información y la gráfica de campo que también resulta interesante para las personas que les gusta este tema, ¿no es cierto? Exacto. Recién mencionabas, bueno, que era un gliptodonte, mencionaste también las medidas y demás, pero ¿cuántos años pudo haber permanecido allí este gliptodonte? Mira, nosotros citamos en términos generales, nosotros citamos más o menos una edad de entre 8.000 y 10.000 años.
Wow. que es la última gran extinción de la megafauna. Ahora bien, hay ciertos condicionantes y ciertos detalles en todo ese proceso de determinación, que consiste en datar los sedimentos o datar el material óseo. No siempre se puede datar el material óseo, ya que si pasa determinado tiempo no contiene más colágeno ni más material genético que nos pueda brindar una información que nos pueda acercar a la edad o el tiempo donde cuando murió ese organismo, ¿no es cierto? Los métodos de datación más comunes, el método de datación más común es a través de radiocarbono. Pero eso ya implica otras instancias. Por eso nosotros a primera fase siempre damos esa aproximación, ¿no es cierto? Claro. Que está relacionada con la edad cuando se produjo la gran extinción en masa de todos los megamamíferos que habitaban en Sudamérica, entre 8.000 y 10.000 años aproximadamente. Acá, Javier, nos sorprendimos un poco cuando nos mencionaba esa cantidad de años. ¿Pueden llegar a encontrarse más gliptodontes o alguna otra especie en esa zona? Sí, por supuesto. El sedimento donde aparecen estos organismos extintos, definitivamente es el piso donde ellos vivían. Por eso los hallamos ahí. Entonces, vos imagínate, no solamente en aquella época estaban los gliptodontes y de muchas especies distintas, por cierto, claro, sino que también tenían una gran cantidad de fauna asociada, como por ejemplo macrauquenias, toxodontes, tigres dientes de sable, en fin, elefantes, toda una serie de animales que convivieron en aquella época, que lógicamente no convivieron todos en un único punto, ni fue todo el territorio que invadieron, digamos, y podemos encontrar al lado de un gliptodonte 4 o 5 ejemplares más de otras especies. Pero sí es altísima la posibilidad de poder encontrar elementos asociados, ¿no es cierto? Ya sea acá o en otras localidades. Por ejemplo, en Río Tercero se han encontrado en las riberas del Talamauchita, hemos encontrado, así como gliptodontes, se han encontrado restos de elefantes, por ejemplo, en Almafuerte, un cráneo casi completo de elefante, dientes de toxodon, en definitiva, restos variados de muchas especies. Así que sí, por supuesto que pueden aparecer otros animales, claro que sí. Claro, ya para ir finalizando, Javier, más o menos, dadas las condiciones normales y teniendo en cuenta el clima y demás, en condiciones normales, ¿cuánto tiempo llevaría a hacer este trabajo de recuperación? Mirá, el trabajo de campo nosotros lo tenemos estipulado más o menos en una semana continua de trabajo, con una carga horaria de no menos de 8 horas. Pero bueno, siempre estamos dependiendo de las condiciones del clima y las implicancias propias del sedimento donde está alojado, ¿no es cierto? Pero todo el proceso, desde que comenzamos este lunes hasta que el fósil termina en la instancia de exposición, estimamos unos 2 meses de trabajo aproximadamente, teniendo en cuenta distintas implicancias, ¿no?, que pueden surgir. Distintos factores, exactamente. Bueno, esto es toda una novedad para Villa Escazú y para la zona, me imagino. ¿Cómo se lo tomó la gente allá? Sí, la verdad que, bueno, de hecho la paleontología es una ciencia maravillosa y que genera mucha magia. Genera mucha magia, genera mucha empatía, genera mucha curiosidad. Y lógicamente, aquí en el caso de Villa Escazú, que es el primer fósil que se recupera, lo cual no quiere decir que antes no hayan encontrado otros fósiles, pero siempre por lo general pasan desapercibidos y la pieza, bueno, termina perdiéndose por el hecho de la erosión, ¿no es cierto? Más que nada cuando están en las barrancas o en el lecho de los ríos, el agua se encarga de erosionar el terreno y termina llevándose los restos, y en el caso de las barrancas,
También son el agua del río, que las erosiona en la base, se desmorona y los fósiles se pierden. Pero aquí, como en tantos otros lados donde he podido participar de distintas excavaciones, es impresionante la motivación de las personas que genera en la población en general para ir a ver. Debemos tener en cuenta que estos procesos científicos no son cotidianos, no son comunes y por lo general revisten una importancia con cierta mística, se podría decir, porque la gente acude muy entusiasmada, eso genera unas charlas muy locas, porque vos, es decir, en mi caso, como técnico, puedo enterarme de cuál es la cosmovisión general de las personas con respecto a este mundo tan particular de la ciencia. Y en los niños, bueno, ni hablar, es una... Vos les ves la expresión del rostro y es algo maravilloso, porque es un asombro tan genuino tan a la vez tan necesitado de una explicación lógica o una explicación imaginativa que a ellos los pueda colmar en sus imágenes interiores y empiezan a relacionar una cosa con la otra y darles un pincel, por ejemplo, para que saquen una foto y bueno, no sé, es algo maravilloso para ellos y muy reconfortante para nosotros, los especialistas, porque es muy intenso ese sentimiento de saber de que vos estás transmitiendo un conocimiento y estás dando la posibilidad a un niño o un adulto que nunca tuvo contacto con un fósil, de que puedan participar, aunque sea un instante, a través de una foto en un proceso científico y sabiendo de que son las primeras personas que pueden ver a un organismo extinto hace tantos miles de años, ¿no es cierto? Es algo muy particular en la vida de las personas comunes, digamos.